A continuación va a hablar el presidente de ADIC, Carlos Alutis. Nos va a poner también su visión, la visión de SADIC del contexto político en Cantabria, las oportunidades que se nos han abierto después de las elecciones autonómicas. Va a exponer también la posición de ADIC ante el panorama en España tras principalmente los sucesos de Cataluña, el panorama en España de posible reconfiguración territorial. Ya hasta el PSOE ya está con la reforma federal, hasta el PP habla de reforma constitucional, aunque sea muy tímidamente. Podemos hablar de un proceso constituyente para decidirlo todo, y nos va a hablar un poco de su visión sobre qué papel ocuparía Cantabria en esa posible reconfiguración territorial del Estado español. Y por último, sobre la posibilidad de una reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria en esta legislatura, para ADIC, que si no me equivoco en 2006 o creo que fue 2007 se planteó ya una propuesta de estatuto. ¿Qué verían ellos en este momento necesario de qué competencias desarrollar y qué competencias incorporar al Estatuto de Autonomía de Cantabria? Buenas tardes. Empezaré antes de nada comentando el hecho de la situación actual. Consideramos bastante positivo el hecho de que hayan aparecido dentro del Parlamento de Cantabria dos nuevas fuerzas políticas, ya que no se producía un hecho similar desde el año 95. Todo lo que sea aumentar la representación popular en el Parlamento consideramos que es muy positivo, sobre todo para el interés de todos los ciudadanos. A partir de ahí, analizar lo que la situación política ha llevado al actual pacto de gobierno, por ejemplo, tampoco no es ninguna novedad y es algo que se esperaba, más que antes de las elecciones, yo diría, después de las elecciones pasadas, ya cuando ganó por mayoría absoluta el Partido Popular. A partir de ahí sí que choca quizás el que la composición del reparto de poder que ha habido en el actual gobierno de Cantabria, si tenemos en cuenta el resultado electoral de las pasadas elecciones. Es un poco chocante que el PSOE prácticamente tiene el mismo poder que el PRC, y choca bastante, y sobre todo es algo que desde ADIC y desde cualquier fuerza cantabrista, vamos a llamar, choca el hecho aún más cuando un partido, vamos a llamar, regionalista, en otros casos, en otras comunidades autónomas podría ser un partido nacionalista mismamente, no comparable con PNV, sino más bien el PRC sería lo más parecido a lo que puede ser Coalición Canaria, vamos a llamar. Pues choca el hecho de que el PRC, que tiene unas cosas y otras, lleva 16 años en el gobierno, jamás haya mostrado interés en dirigir una consejería tan importante para la identidad del pueblo cántabro como puede ser la Consejería de Educación. Y porque consideramos, y más, sobre todo por las muestras de la falta de compromiso identitario que han mostrado habitualmente las instituciones educativas. Pero bueno, ya dicho esto, solamente esperamos que dentro del PSOE, ya sea desde los ayuntamientos, las diferentes consejerías y desde la propia presidencia del Parlamento de Cantabria, muestren esa sensibilidad identitaria que se le pide a cualquier fuerza política que se presenta en Cantabria. Siguiendo a otro tema, en cuanto a cuál puede ser la inserción de Cantabria como comunidad histórica dentro del nuevo modelo que puede salir después de las elecciones de mañana en Cataluña, la aspiración de Cantabria aquí sí que debe ser firme y debemos dejar este modelo asimétrico, que es el modelo de las actuales autonomías, que nació en un periodo
consideramos de transición que está siendo excesivamente largo. Debemos ir a un Estado federal simétrico en el cual cada territorio o Estado tenga las mismas competencias. No es de recibo por más tiempo la desigualdad, como he dicho, del actual Estado autonómico. Y en este sentido, pues también tenemos que dejar claro que no se trata de ir contra los privilegios, vamos a llamar, en este caso de los fueros vascos, por ejemplo, sino que tendríamos que ir a un Estado federal tirando a máximos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el País Vasco no perdería en absoluto ninguna competencia, sino que tenemos que conseguir un Estado federal entre todos que tenga la mayor capacidad de competencias posibles, pero ha de ser, como he dicho, un sistema simétrico igual para todos los estados. No podemos seguir por más tiempo con estos privilegios para ninguna comunidad. Dicho esto, voy a comentar pues, algunas declaraciones que pueden ser bastante interesantes respecto a este modelo federal. Por ejemplo, pues, Luis Gordillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto, comentaba recientemente acerca precisamente de un posible Estado federal lo siguiente: la implantación del federalismo podría suponer una oportunidad para aclarar el desorden competencial que recoge la Constitución española y así luchar mejor contra la crisis. Aumentaría la transparencia y contribuiría a clarificar las responsabilidades de cada parte. Igualmente, comentaba, el cambio de sistema también podría servir para evitar las duplicidades en la región de las administraciones nacionales y regionales. En Alemania, que es una federación, existe un principio llamado lealtad federal, que permite que un solo funcionario trabaje en nombre de distintas administraciones. Y concluía diciendo lo siguiente: es la ventanilla única, pero en España el problema es que falta confianza entre las administraciones estatal y autonómicas. Igualmente, voy a leer otras declaraciones que son de interés. Por ejemplo, pues el fallecido Jordi Solé Tura, que es uno de los padres de la Constitución, aseguraba que lo único que faltaba para hacer de España un Estado federal era tener un Senado que fuera efectivamente una Cámara de Representación Territorial, tal como sucede en Alemania. Voy a seguir también con otras cosas importantes. Respecto a lo que se ha comentado, de el PSOE también actualmente anda detrás de un modelo federal que está todavía por ver. Se dice que cuando el PSOE plantea el federalismo, está proponiendo una reforma constitucional que aclare y ordene el reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas. Bueno, pues veremos a ver lo que sucede mañana y veremos realmente si será una simple tormenta para algunos partidos y seguiremos con las mismas, o si de verdad, sobre todo, es importante en este sentido contar con el apoyo del PSOE, vamos hacia adelante y queremos realizar pues, un pequeño cambio que yo considero que sería bastante positivo y aclararía y quizás terminaría con con la situación actual. Otro punto importante es acerca del estatuto actual, de una posible modificación. Pues voy a leer una serie de artículos que creo que pueden ser importantes. A ver, la modificación de lo que es el estatuto, si estamos hablando de la creación de un Estado federal, pues a ver, pues, evidentemente no sería un estatuto, sino sería una especie de lo que se llama, pues creo que en Alemania, pues sería una constitución. En este caso sería la Constitución de Cantabria. Pero bueno, en todo caso, si estamos por mejorar y actualizar el actual Estatuto de Autonomía, pues considero que habría que hacer una serie de cambios, sí o sí.
A ver, antes que nada también, pues contar que Cantabria es considerada pues, una comunidad histórica, según su estatuto, y como nacionalidad histórica, decir que son consideradas, después de aparecer, porque ya lo eran en el estatuto de la Segunda República, pues Galicia, País Vasco y Cataluña. Como nacionalidad histórica, en su actual estatuto, están Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares y Canarias. Y ya en el punto, digamos, más débil, aparecen como comunidad histórica Asturias, Cantabria y Castilla y León. Voy a leer aquí el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que dice lo siguiente. Aragón, nacionalidad histórica. Ejerce su autogobierno de acuerdo con el presente estatuto en el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a toda nacionalidad. Voy a leer ahora el artículo 1 del actual Estatuto de Autonomía de Cantabria. Cantabria, como comunidad histórica, vemos la diferencia para ejercer su derecho a autogobierno reconocido constitucionalmente y bla, bla, bla. Hay que quitarle el miedo precisamente a decir, como bien dice el Estatuto de Autonomía de Aragón, el término nacionalidad histórica. Otro aspecto también, en el artículo 3, por ejemplo, de este mismo Estatuto de Autonomía de Aragón, en el punto 4 del artículo 3, dice: el Día de Aragón es el 23 de abril. Pues bien, aquí habría que hacer lo mismo en el Estatuto actual de Cantabria. Y habría que decir, el 28 de julio es el Día de las Instituciones de Cantabria. Y eso tiene que aparecer también en el Estatuto de Autonomía. Otro aspecto también importante es el propio preámbulo del Estatuto, pues tomando de base nuevamente el Estatuto de Autonomía de Aragón, dice lo siguiente: el Reino de Aragón es la referencia de una larga historia del pueblo aragonés que durante siglos dio nombre y contribuyó a la expansión de la corona de Aragón. Bueno, sigue. Y sin embargo, si leemos el párrafo referente en el Estatuto de Autonomía de Cantabria, dice: Cantabria, como comunidad histórica perfectamente definida dentro de España. Aquí evidentemente no hay ninguna referencia en cuanto a la historia de Cantabria como comunidad o como nación histórica. Entonces consideramos que evidentemente habría que actualizar el actual Estatuto de Autonomía en estos términos. Pero como bien dicho, siempre y cuando no sea posible ir a un Estado federal, que será evidentemente cuestión de tiempo. Si no es ahora, será más pronto que tarde. Muchas gracias.